Buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es María Vanessa Durán, yo soy médica clínica e infectóloga, soy médica en la unidad de infectología del Sanatorio Julio Méndez, soy miembro del Consejo de Vacunas de SAM y de la Comisión de Vacunas de SADI y hoy me toca hablarles de vacunación en personas con inmunocompromiso. La idea es repasar brevemente qué vacunas están contraindicadas, qué vacunas tenemos que indicar siempre, para qué vacunas tenemos que elegir el mejor momento y un bonus track con algo de información que me parece que es importante que se lleven. Bueno, y para comenzar quería mostrarles este dibujo, este gráfico que hice, porque me parece que siempre cuando hablamos de personas con inmunocompromiso están todas metidas dentro del mismo grupo sin hacer ninguna distinción, y la realidad es que no todo es lo mismo. No es lo mismo una persona que vive con VIH que una persona que tiene una inmunodeficiencia primaria, que las personas que tienen inmunodepresión por la medicación que reciben, ya sea porque reciben, por ejemplo, quimioterapia y va a ser una inmunosupresión transitoria, porque cuando finalicen ese tratamiento su sistema inmune se va a restaurar, o las personas que tal vez por alguna enfermedad autoinmune reciben medicación y tal vez esa medicación sea de por vida y el nivel de inmunosupresión varíe según la evolución de la enfermedad, o una persona que, por ejemplo, por una razón anatómica o funcional no tiene el vaso, o las personas con trasplante de órgano sólido o con trasplante de médula, que ambos grupos son muy distintos y también dentro de cada trasplante es todo muy distinto. Así que es muy difícil ponerlos a todos dentro del mismo grupo y fue un poco complejo armar la clase en ese sentido, pero bueno, espero que les queden claras las diferencias. Bueno, y vamos a comenzar por qué vacunas están contraindicadas. Puede ser un poco amarillista el título porque después vamos a ver en las próximas diapositivas que tal vez no están 100% contraindicadas estas vacunas. ¿Qué tienen en común estas vacunas? Que son vacunas vivas atenuadas. La vacuna doble o triple viral contra rubiola, parotiditis y sarampión, la vacuna contra el dengue, la vacuna contra fiebre amarilla, la vacuna contra varicela. Estas 4 las quiero poner dentro de un grupo porque son las vacunas que más frecuentemente tal vez podamos indicar o nos pueda preguntar el paciente si las puede recibir. Y después tenemos la vacuna polio oral, que la puse acá porque la pueden ver o leer en algún lado. Esta clase y este curso está orientado solamente a adultos. La vacuna OPV o IPV se aplica en niños, forma parte del calendario de vacunación de los niños. Esta vacuna fue reemplazada hace unos años, en 2016 creo que comenzó el reemplazo de las dosis de OPV por IPV, por vacuna inactivada contra poliomielitis, pero en su momento teníamos que tener precaución si le indicábamos esta vacuna a un conviviente, a un niño conviviente de una persona con inmunocompromiso, porque se excretaba el virus, se podía excretar en materia fecal. Algo así sucede con la vacuna contra el rotavirus, que lo vamos a ver más adelante. Esta vacuna forma parte del calendario para los niños, no es una vacuna que reciban los adultos. Y hay algunas otras vacunas atenuadas, como puede ser la vacuna atenuada contra fiebre tifoidea, que no se aplica en Argentina. La vacuna que se aplica en Argentina para viajeros específicamente es la vacuna inactivada. Entonces, respecto de esto de las vacunas atenuadas, les quería dejar algunos conceptos generales. Para comenzar, pidan serologías, ¿sí? Como médicos internistas tienen la posibilidad muchas veces de estar en la primera línea de atención de los pacientes y de ser los primeros en hacer el diagnóstico de un paciente. Entonces, cuando estén atendiendo a un paciente que sospechen que tiene una enfermedad autoinmune, que puede tener una enfermedad oncológica, pídanle serologías para sarampión, para varicela, para hepatitis A, B, también para Chagas, también para toxoplasmosis y también para VIH, VDRL, hepatitis C, aunque no sean enfermedades prevenibles por vacunas, pero no puedo evitar decírselos porque es importante que lo sepamos, sobre todo en un paciente que va a recibir tratamiento inmunosupresor. Entonces, pidan estas serologías para tener una idea de qué vacunas debe recibir el paciente. Si debemos vacunarlos, y es un paciente que no inició inmunosupresión todavía, 4 semanas antes de que inicie la inmunosupresión lo podemos vacunar con estas vacunas a virus atenuado, ¿sí? En las personas que conviven con personas con inmunocompromiso no deben recibir la vacuna UPV, que ya se los dije y no se aplica en nuestro país actualmente, y las personas que tienen gran inmunocompromiso, como por ejemplo una persona con trasplante de médula, debe evitar el contacto con pañales de niños que recibieron la vacuna contra rotavirus. También no tener contacto con personas que desarrollaron lesiones vesiculares en la piel luego de recibir la vacuna contra varicela, ¿sí? Los inmunosuprimidos no la pueden recibir, pero sus convivientes sí, y si desarrollan lesiones en la piel no deben estar en contacto.
como por supuesto tampoco tiene que estar en contacto una persona con inmunocompromiso con alguien enfermo, mucho menos con alguien enfermo con fiebre y rash o lesiones en piel. Bueno, ¿y por qué les decía que el título era un poco amarillista? Es porque la realidad es que no están 100% contraindicadas estas vacunas, o no por lo menos para el 100% de los pacientes. ¿Qué quiero decir con esto? Las personas que viven con VIH y que tienen buen control virológico y más de 200 CD4 pueden recibir la vacuna contra triple viral, contra varicela, contra fiebre amarilla. Yo sé que van a tener una clase de vacunas en viajeros, pero la vacuna contra fiebre amarilla es una consulta muy común, seguro les debe pasar a ustedes. Para los infectólogos es muy común que vengan al consultorio a preguntarnos por esta vacuna, especialmente para protegerse, porque Brasil es un país donde hay circulación de fiebre amarilla y donde los argentinos viajamos mucho, pero además hay ciertos países que tienen como requisito sanitario que las personas que viajan ingresen con la vacunación o con una exención de vacunación. Hay algunos países como India que ya no está aceptando más la exención de vacunación, entonces es una consulta bastante frecuente. Y por supuesto que riesgo-beneficio vacunarse solo para que te dejen ingresar a un país en una persona con inmunocompromiso, bueno, no hay mucha duda, pero las personas que tienen VIH y que tienen CD4 mayor a 200 y carga viral indetectable pueden recibir esta vacuna y otras vacunas a virus atenuado también. Otra excepción serían las personas que recibieron un trasplante de médula, pero acá les pido especial atención. Las personas con trasplante de médula sin AIDS, que es enfermedad de injerto contra el huésped, con enfermedad de base en remisión, sin tratamiento inmunosupresor por 12 meses, ni habiendo recibido inmunoglobulina intravenosa por 3 meses, pueden recibir vacunas virales atenuadas. Incluso podríamos dosar los CD4 antes de vacunarlos 2 años después del trasplante, ¿sí? No en el momento, sino 2 años después del trasplante si se cumplen todas estas condiciones. Se los voy a mostrar más adelante, pero para que tengan el concepto y la idea, los pacientes luego del trasplante de médula tienen que recibir todo su calendario de vacunas nuevamente, ¿sí? Vacuna contra neumococo, vacuna triple bacteriana, vacuna hepatitis A, B, y estas vacunas también las pueden recibir, pero se tienen que cumplir estas condiciones. Es una situación bastante compleja la vacunación luego del trasplante de médula, y la realidad es que en general nos encargamos los infectólogos de eso, los infectólogos que ven personas con inmunocompromiso, porque es todo un seguimiento bastante complejo el de estos pacientes. Bueno, y ahora vamos con las vacunas que indicamos siempre, que en realidad es la vacuna antigripal. De vuelta, otro título tramposo, porque no es que la indicamos siempre, pero van a ver a lo largo de la charla que siempre les voy a decir que según la vacuna, según el paciente, hay que elegir cuál es el mejor momento para vacunarlos. Por ejemplo, este es un cuadro, y van a ver otro más adelante, de la guía de la ITSA de vacunación contra vacunación antigripal, COVID y virus incisional respiratorio en personas con inmunocompromiso del año pasado, que tiene unos cuadros muy lindos. Uno es este que les puse acá, con el momento en el que se puede vacunar la persona según su condición de base. Por ejemplo, un trasplante de órgano sólido idealmente debería vacunarse contra la gripe o 2 semanas antes del trasplante o un mes post trasplante. Una persona con una neoplasia hematológica, el momento ideal es 2 semanas antes de empezar el tratamiento o 3 meses después. Por ejemplo, vean que una persona con un trasplante de médula que recibió drogas que depresionan las células B, hay que considerar entre 3 a 6 meses luego de la infusión. Después hay otros casos como la quimioterapia o las personas con VIH donde no hay que esperar ningún tiempo en particular. Podría ser antes o podría ser durante en la quimioterapia. Personas con VIH no hay ningún problema. Pero ¿qué sucede con la vacuna antigripal? De vuelta, ustedes ya tuvieron su clase de vacuna antigripal o la van a tener, pero la vacuna antigripal se aplica todos los años, idealmente marzo, abril, antes de que comience a circular el virus de la gripe, y cada año la vacuna es distinta, va cambiando según las cepas que van circulando. Entonces, si nosotros hoy tenemos un paciente con un trasplante de médula y vamos a esperar 6 meses para vacunarlo contra la gripe, que sería lo ideal para obtener una mejor respuesta inmune, recuerden que las vacunas antigripales son inactivadas, no le vamos a causar gripe al paciente de ninguna forma vacunándolo, pero lo que va a pasar es que no genere una buena respuesta inmune. Pero ¿qué es preferible? ¿Que el paciente tenga una menor respuesta inmune ahora que está circulando el virus de influenza, o que tenga una respuesta inmune mejor en diciembre cuando no circula? Y bueno, lo podemos vacunar ahora, si pasó por ejemplo un mes del trasplante, y tal vez en diciembre, si el paciente por alguna razón va a viajar al hemisferio norte, lo podemos volver a vacunar, ¿sí? Pero esta es la excepción, o lo que quiero que sepan de la vacuna antigripal, que si bien hay un tiempo que deberíamos esperar, idealmente con esta y con cualquier otra vacuna,
para que tenga una mejor respuesta inmune luego de un trasplante de órgano sólido, luego de un trasplante de médula. Con la vacuna antigripal tenemos esta excepción de que como es una vacuna que se administra previo al inicio de la circulación del virus en otoño-invierno, no tiene mucho sentido si esperamos tal vez 3 o 6 meses. Bueno, y de vuelta, ya sé que tuvieron su clase de vacuna antigripal, pero quería mostrarles este cuadrito hecho con inteligencia artificial, porque es igual a todos los que están en LinkedIn e Instagram, que los odio, pero bueno, caí en la trampa y lo hice así porque la verdad que simplifica un poco el trabajo a veces. Simplemente para que sepan que hay 4 tipos de vacunas antigripales, de cultivo a base de huevo, de línea celular, y las vacunas mejoradas, que es la vacuna adyuvantada con el adyuvante MF59 o la vacuna alta dosis, que tiene 60 microgramos del antígeno de hemaglutinina, ¿sí? La vacuna adyuvantada se aplica en el sistema público para los mayores de 65 años, pero tiene aprobación por ANMAT a partir de los 50 años, que se puede administrar en el ámbito privado, y la vacuna alta dosis se aplica solo en el ámbito privado a partir de los 60 años. Si nosotros vamos a indicarle la vacuna antigripal a una persona con inmunocompromiso y se la va a aplicar en el ámbito privado, podemos seguir estas líneas y podemos indicarle la vacuna adyuvantada o alta dosis, que las pueden recibir las personas con inmunocompromiso y que tienen mejor respuesta que la vacuna en línea celular o a base de huevo. Dicho esto, cualquier vacuna disponible es mejor que ninguna vacuna, así que no retrasemos la vacunación antigripal o no la indiquemos porque no vamos a conseguir esta vacuna mejorada. Está bastante difícil vacunarse para la gripe en esta temporada en Argentina, así que tengan este concepto que cualquier vacuna disponible es mejor que ninguna vacuna. Sepamos que existen estas vacunas y que debemos indicárselas al paciente porque es lo mejor, pero si no la vamos a conseguir, bueno, cualquier vacuna es mejor que ninguna vacuna. Bueno, y ahora entramos en la parte un poco más ardua de la charla, que son las vacunas para las que tenemos que elegir el mejor momento, que un poco ya se los mostré previamente. Bueno, y como ya les dije, yo sé que ustedes tuvieron cada uno su clase de vacuna contra herpes zóster, vacuna contra virus sincicial respiratorio, pero les quiero remarcar algunas cosas importantes para las personas con inmunocompromiso. La vacuna contra herpes zóster es una vacuna adyuvantada, ideal para aplicar en personas con inmunocompromiso porque este adyuvante produce una respuesta inmune más sostenida, más robusta y es, como les digo, ideal para personas con inmunocompromiso. La vacuna se aplican 2 dosis separadas por 0 y 2 a 6 meses la segunda dosis, pero hay un esquema acelerado que podemos aplicar de 0 y 1 mes y esto es especialmente importante para personas con inmunocompromiso, ¿sí? Si es una persona que tiene que está recibiendo, por ejemplo, hemodiálisis y va a recibir un trasplante, si es una persona que debe iniciar quimioterapia, bueno, ir vacunándolo, por eso les hablaba de la importancia de ir pensando cuando vamos haciendo el diagnóstico de una persona, comenzar los esquemas de vacunación y acortamos el tiempo a 0, 1 mes, ¿sí? Personas que hayan tenido previamente herpes zóster pueden recibir la vacuna, deben recibir la vacuna. Y también si tienen algún paciente que haya recibido previamente la vacuna viva atenuada, que igualmente no se podía aplicar en personas con inmunocompromiso, también puede recibir esta vacuna. Bueno, y como les mostraba con otras vacunas, también para la vacuna contra herpes zóster vamos a elegir el mejor momento para vacunar al paciente. En el trasplante de células hematopoyéticas autólogo, de 3 a 12 meses luego del trasplante halogénico 6 a 12 meses, e iniciar la vacunación idealmente 2 meses antes de discontinuar la profilaxis antiviral. Este es un tema discutido si debemos suspenderla o no luego de vacunado el paciente, pero bueno, es un detalle más después para el seguimiento con el infectólogo del paciente. En el trasplante de órgano sólido, como les decía, si podemos vacunarlo antes y si no, 6 a 12 meses post trasplante con inmunosupresión estable y sin rechazo del órgano. En pacientes que están recibiendo quimioterapia o que tienen alguna neoplasia, bueno, previo al inicio del tratamiento inmunosupresor o de la esplenectomía. Cuando el paciente ya está bajo tratamiento o con terapias continuas, bueno, tenemos que buscar el momento de menor inmunosupresión. Por ejemplo, si recibe anti-CD20 4 semanas antes de la próxima dosis y si ya los recibió, esperar 4 a 6 meses. En personas con enfermedades inflamatorias autoinmunes, si tienen buen control de la enfermedad y no están en un momento de flare ni de brotes, podemos vacunarlo. Idealmente, como les decía, antes de que inicie la inmunosupresión y si no, en el momento de menor inmunosupresión. Y las personas con VIH no hay un momento ideal para vacunarlos. Si intentamos no vacunar a las personas con VIH cuando tienen menos de 200 CD4 y tienen carga viral detectable,
pero sucede que muchas veces cuando el diagnóstico se realiza en una etapa tardía y los CD4 son muy bajitos, por ejemplo, 3 CD4, 1%, 6 CD4, 1%, el paciente va a tardar mucho en tener CD4 mayor a 200 y durante todo ese tiempo va a estar expuesto y a desarrollar enfermedad por herpes zóster o cualquier otra enfermedad. Entonces podemos vacunarlo, si tiene carga viral indetectable, está bajo tratamiento antirretroviral, podríamos vacunarlo aunque no tengamos la respuesta inmune ideal. Bueno, y ahora les voy a hablar de esta vacuna de hepatitis B, que son algunas vacunas que forman parte del calendario nacional de vacunación, que tal vez no las piensan cuando uno piensa en las vacunas en el inmunocomprometido, pero que son muy importantes para el inmunocompetente y para el inmunosuprimido. Vacuna doble o triple bacteriana. Bueno, algunas generalidades. La vacuna que reciben los adultos es la triple bacteriana acelular, que es la que tiene menor contenido de toxoide diftérico. El esquema de base es 2, 4 y 6 meses con DPT. Entre los 15 y 18 meses un refuerzo con DPT. Al ingreso escolar una quinta dosis o refuerzo con DPT. A los 11 años un refuerzo con triple bacteriana celular y después desde ese momento un refuerzo cada 10 años. Acá es donde siempre hay lío. 1.1. No den vacuna antitetánica. No se indica vacuna antitetánica. Se indica para los refuerzos vacuna doble bacteriana o triple bacteriana celular, no antitetánica. Si el paciente tiene su esquema basal, ¿sí? Yo me di mi esquema basal, lo completé, me di el último refuerzo cuando tenía 20 años y ahora pasaron 15 y me olvidé de darme el refuerzo, no vuelvo a dar el esquema basal. Doy el refuerzo, por más que hayan pasado más de esos 10 años. Y este concepto que quiero que les quede, que es muy importante, aparte de no completar de vuelta los esquemas basales, es que en toda la población y especialmente en personas con inmunocompromiso demos por lo menos uno de estos refuerzos con vacuna triple bacteriana celular. ¿Por qué? Porque tiene el componente de pertusis también, es difteria, tétanos y pertusis. Saben, deben haber leído, haber visto que hay un brote de pertusis, hay niños menores de 2 años no vacunados fallecidos por bordetella pertussis, puede haber algunos casos en adultos también, entonces demos un refuerzo de esta vacunación en los adultos también, especialmente en inmunocomprometidos que tienen más riesgo de enfermedad grave por bordetella pertussis. Bueno, respecto de la vacunación antineumocóxica, no les voy a hacer perder mucho tiempo. Deben haber tenido la clase de vacunación antineumocóxica, donde les deben haber explicado todos los detalles. Las personas con inmunocompromiso forman un grupo de riesgo, son grupo de riesgo para enfermedad grave por neumococo, para meningitis, neumonía bacteriémica, deben recibir la vacuna. Personas con infección por VIH, en hemodiálisis, con enfermedades neoplásicas, con enfermedades oncohematológicas, con inmunodepresión farmacológica o por radioterapia, por supuesto trasplante de órgano sólido, asplenia, que lo vamos a ver más adelante. Pero el detalle que tienen en este caso es que las personas que recibieron un trasplante de médula, ¿sí? Los pacientes con trasplante de médula tienen que recibir 4 dosis, ¿sí? Como yo les decía que tienen que recibir los esquemas basales, bueno, tienen que recibir 3 dosis separadas por 4 semanas, entre los 3 a 6 meses post trasplante, y una cuarta dosis o refuerzo a los 6 meses de la tercera o a los 12 meses del trasplante, ¿sí? Después, el resto de las personas con inmunocompromiso, solo una dosis de vacuna conjugada 20 serotipos. Bueno, y la vacuna contra hepatitis B. Acá lo mismo que les decía respecto de la vacuna doble bacteriana. Tal vez no es una vacuna que tengamos muy presente en las personas con inmunocompromiso, pero es muy importante. ¿Sí? El virus de la hepatitis B infecta casi a más de 500 millones de personas en el mundo, causa hepatitis crónica, cirrosis, carcinoma hepatocelular, se transmite por vía sexual, por vía vertical y parenteral. Forma parte del calendario, así que los pacientes la pueden recibir de forma gratuita. Y la vacunación es universal y obligatoria desde 2014. Todos los adultos, todas las personas que forman parte del sistema de salud deben recibirla. Es un esquema de 3 dosis, 0, 1 y 6 meses. Y esto es muy importante, en personas con inmunocompromiso no utilizan los esquemas acelerados, ¿sí? Bueno, ya deben estar aburridos de escucharme decir esto, pero la vacuna contra hepatitis B, al igual que otras vacunas, la respuesta va a ser mejor si vacunamos previo al inicio de la inmunosupresión o del trasplante. Es muy importante tratar de vacunarlo cuando su sistema inmune esté mejor y no en etapas terminales de la enfermedad. Se aplican 3 dosis, 0, 1 y 6 meses de la dosis de 20 microgramos, de la dosis simple. ¿Y por qué les aclaro esto? Porque en las personas con inmunocompromiso tenemos que dosar anticuerpos, el anticuerpo de superficie, que es el que se positiviza por la vacunación, para ver si hubo respuesta inmune, una respuesta inmune mayor a 10 unidades mililitro.
Si los pacientes no responden, y ya en la población general hay más o menos un 20% de no respondedores, debemos indicar otro esquema de vacunación que puede ser con doble dosis, ¿sí? Con 40 microgramos y podría ser de 4 aplicaciones. Luego que el paciente tiene el esquema completo de 3 dosis, vamos a dosar los anticuerpos más o menos a las 4 semanas de la última dosis y debemos hacerlo también periódicamente en las personas con inmunocompromiso para evaluar si no necesitamos revacunarlos. Y un detalle importante de la hepatitis B, que tal vez a ustedes les debe sonar, es el rituximab, ¿sí? O no es solo el rituximab, sino todos los anti-CD20. Este tipo de droga deplexiona las células B y tiene muchísimo riesgo de reactivar hepatitis B. Por eso hay que pedir las serologías previo al inicio de la inmunosupresión. Hay que pedir antígeno de superficie, anticuerpo antiantígeno de superficie y anticore, IgG o total. Esas 3 serologías de hepatitis B hay que pedir antes de cualquier paciente que va a iniciar inmunosupresión. Si no está vacunado para hepatitis B, podemos indicarle un esquema acelerado al paciente, pero si va a iniciar rápidamente rituximab, la verdad que la respuesta inmune no va a ser buena, pero bueno, si no está vacunado no está en riesgo de reactivar hepatitis B. Si hay evidencia de infección de hepatitis B, ya sea pasada o activa con antígeno de superficie, una hepatitis crónica, bueno, ahí hay que iniciar profilaxis antiviral. Se decidirá junto con el hepatólogo qué se hará, pero ahí es muy importante que no reciba rituximab el paciente y que se lo derive al especialista para tomar la conducta adecuada. Como resumen, el timing óptimo para la vacunación en un paciente que va a recibir rituximab, las guías indican que idealmente hay que vacunar 4 semanas antes de que el paciente vaya a recibir rituximab, ¿sí? Para maximizar la respuesta. Y si ya recibió rituximab el paciente, hay que esperar entre 4 a 6 meses, hay algunas guías que dicen 12, para que reciba la vacunación y darla por lo menos 4 semanas antes del siguiente ciclo. Yo acá les hablé del rituximab, les voy a hablar más adelante del eculizumab, pero es un mundo gigante, el de los que conocemos comúnmente como los biológicos, y cada uno tiene más riesgo de reactivar o no alguna enfermedad, inmunoprevenible o no. Entonces la realidad es que es de buena práctica si ustedes tienen un paciente que va a recibir esta medicación. En Argentina no usamos mucho esto, ¿no? Pero preparar antes la consulta, saber por qué el paciente va a venir, tal vez si se los deriva a algún otro médico, bueno, que se los cuente, o para que uno pueda leer y buscar un poco sobre esa medicación, porque son muchísimos y cada vez son más y se van actualizando y saliendo más constantemente, que es imposible tenernos a todos en la cabeza. Entonces es importante leer, repasar qué debemos tener en cuenta de ese paciente, si pensar en tuberculosis, en neumocistis, etcétera, más allá de las cosas generales que debemos hacer en un paciente que va a iniciar inmunosupresión. Así que quería que se queden con ese concepto. Bueno, y acá lo mismo, la vacuna para hepatitis A tal vez no es la vacuna que uno piensa como primera vacuna para una persona con inmunocompromiso, pero es muy importante la vacuna contra hepatitis A para los inmunocompetentes y para los inmunosuprimidos. Este gráfico que les puse acá a la izquierda, donde ven la flecha verde, es la cantidad de casos confirmados de hepatitis A en Argentina desde el 2000 al 2026. ¿Ven cómo cae la curva? Eso que sucedió en 2005, que yo les marqué con la flecha verde, es la vacunación. Y no solo cayeron así los casos de hepatitis A, no hubo más casos de trasplantes hepáticos en niños por hepatitis A, ¿sí? Así de importante fue la intervención. Pero en los últimos años, gracias a la baja en las coberturas de la vacunación, aumentaron los casos de hepatitis A, especialmente en los jóvenes. Saben que la hepatitis A se transmite a través de agua y de alimentos contaminados, pero también se puede transmitir a través del sexo, especialmente a través del sexo oroanal o a través del sexo anal. Y hay muchos casos en hombres jóvenes, en adultos jóvenes, especialmente en hombres que tienen sexo con hombres. Entonces es muy importante que tengan presente la vacunación contra hepatitis A, que la piensen en los inmunocompetentes y en los inmunosuprimidos. La vacuna contra hepatitis A es una vacuna inactivada, así que la pueden recibir sin problema las personas con inmunocompromiso. La vacuna consiste en 2 dosis, 0 y 6 meses. Los candidatos a trasplante hepático desde ya que tienen que recibirla porque tienen más riesgo de tener formas fulminantes, pero cualquier persona con inmunocompromiso tiene que recibirla, y también al año post trasplante de médula debemos vacunar con 2 dosis a los pacientes. Bueno, la esplenectomía es otra de las situaciones especiales de las que les quería hablar.
podemos acá tener dos situaciones, que sea una esplenectomía programada, una cirugía programada, entonces idealmente 4 a 6 semanas de la cirugía, o por lo menos 2 semanas antes de la cirugía hay que vacunar al paciente, o puede ser que sea una cirugía urgente, o por un accidente de tránsito, un politraumatismo, bueno, 2 semanas luego de la cirugía lo vamos a vacunar. ¿Con qué vacunas? Bueno, las vacunas contra los gérmenes capsulados, vacuna antineumocóxica, una dosis de vacuna conjugada, 20 serotipos, vacunación contra meningococo con la vacuna cuadrivalente, 2 dosis separadas por 8 semanas, y la vacuna conjugada contra meningo B, 2 dosis separadas por un mes. La vacuna contra hemófilos influenza de tipo B en adultos y niños que no fueron vacunados previamente es casi un sueño. Esto no hay vacuna hemófilos influenza de tipo B monovalente disponible. Esta vacuna forma parte de las vacunas sextuple que se le aplica a los niños, pero vacuna de hemófilos influenza de tipo B pura es casi que imposible conseguirla, pero sería una dosis de esa vacuna. Y también vacuna contra influenza estacional. Las vacunas a virus vivos están contraindicadas en los pacientes con esplenia. Bueno, acá ya, como les dije, contra herpes zóster tuvieron la clase de vacunas contra el virus sincicial respiratorio, así que no voy a explayarme un montón ni aburrirlos con esto. Hay 2 vacunas aprobadas en Argentina, la vacuna adyuvantada, la vacuna Arexvy, que está aprobada para todos los mayores de 60 años y personas de 50 a 59 años con condiciones de riesgo. Prontamente seguro va a haber una ampliación de esta aprobación. Y la vacuna bivalente Abrisvo, que estaba aprobada para todos los mayores de 60 años y personas de 18 a 59 años con condiciones de riesgo que aumenten el riesgo de enfermar por virus sincicial respiratorio. En ambos casos es una dosis de vacunación sin indicación de refuerzo a la fecha. Tenemos evidencia de protección por 2 y 3 años respectivamente de las vacunas Abrisvo y Arexvy. Por el momento no hay indicación de revacunación de los pacientes. Idealmente los debemos vacunar a los pacientes al final del verano, pero esta vacuna, al igual que la vacuna antineumocóxica, se puede aplicar en cualquier momento del año, no es necesario aplicarla como la vacunación antigripal, por ejemplo. Y acá les dejo este cuadrito, que es el mismo cuadro que les mostraba de la vacuna contra influenza, de la guía de la ITSA de vacunación en personas con inmunocompromiso. De vuelta, donde dice es más o menos el mismo tiempo, ¿sí? En personas con VIH no tenemos ningún problema, personas que están haciendo quimioterapia o 2 semanas antes podría aplicarse durante o después, trasplante de órgano sólido o 2 semanas antes o 6 meses después, en personas con neoplasias hematológicas, bueno, 6 meses luego de la infusión de medicación que deplexiona las células B, trasplante hematopoyético, trasplante de células hematopoyéticas, el momento ideal es 6 meses después. Bueno, eso se los dejo acá para que lo miren, porque de vuelta, como les decía, de la medicación biológica depende mucho de la medicación que haya recibido el paciente, pero tengan en su cabeza que todas estas vacunas que les estoy diciendo para las que hay que elegir el mejor momento es porque es el mejor momento para que se genere la mejor respuesta inmune, pero no le vamos a hacer un daño al paciente porque todas estas que les estoy nombrando acá son vacunas inactivadas, ¿sí? No es como las vacunas atenuadas o vivas que hablamos al principio de la clase. Entonces el problema o lo que queremos es que el paciente genere la mejor respuesta inmune, pero no le vamos a hacer un daño. Y bueno, ya vamos llegando a la última parte de la clase y les quería dejar como un bonus track de algunos conceptos o algunos datos interesantes que quería que se lleven. Respecto de los biológicos y de la medicación biológica, yo les decía que hay que leer y buscar cada paciente que viene al consultorio que va a empezar una medicación nueva, tenemos que buscar porque cada uno tiene una particularidad. Pero hay algunos como el rituximab que lo asociamos más a la hepatitis B. Bueno, el eculizumab tiene muchísimo riesgo, tiene entre 1000 y 2000 veces más aumenta la incidencia de enfermedad meningocóxica. Tal es así que tiene un warning en su caja, en su prospecto, y uno no puede recibir la medicación, o sea, el paciente no puede recibir el eculizumab si no está vacunado contra meningo B, ¿sí? Entonces, a los pacientes que sabemos que van a recibir eculizumab, que es un inhibidor del complemento, que vienen a nuestro consultorio porque van a recibir esta medicación, tienen que recibir la vacuna conjugada cuadrivalente, ¿sí? Una serie primaria de 2 dosis separadas por 8 semanas, y la vacuna también contra meningo B, una serie completa que serían 2 dosis, ¿sí? La vacunación tiene que completarse por lo menos 2 semanas antes de la primera dosis de eculizumab, a menos que los riesgos de retrasar la terapia superen los riesgos de desarrollar enfermedad meningocóxica, lo cual sería raro.
Este no es el único caso, hay algunos otros medicamentos inmunosupresores donde también el laboratorio productor indica fuertemente que el paciente esté vacunado con algunas vacunas previo a recibir la medicación. Bueno, y otra vacuna muy importante que quiero que se lleven en la cabeza es la vacuna contra el HPV. Ustedes saben que el HPV no produce viremia y la mayor interacción se genera en el epitelio. Todos vamos a estar en algún momento de nuestra vida en contacto con el virus del HPV, pero nuestro sistema inmune lo resuelve y lo elimina de nuestro organismo, pero la inmunosupresión impide esta respuesta inmune efectiva para eliminar la infección. Entonces tienen mucha más chance de infección persistente y de transformación maligna, ¿sí? Las personas con inmunocompromiso tienen más riesgo de desarrollar neoplasias por HPV. Las personas con VIH tienen 50 veces más riesgo de cáncer anal, de hecho forma parte del control y de la rutina de los pacientes y del screening. Las personas con lupus tienen 25 veces más riesgo de cáncer cervical. Y tienen estos dos grupos, las personas con enfermedades autoinmunes y VIH, tienen una respuesta muy robusta a la vacuna, no así las personas con trasplante de médula, que tienen una tasa menor de seroconversión. La vacuna contra HPV es una vacuna nonavalente, la vacuna Gardasil 9, que es la que se aplica actualmente, que protege contra 9 tipos de HPV, el 6, 11, 16, 18, que son los oncogénicos, 31, 33, 45, 52 y 58. Está aprobada para la prevención de cánceres cervical, vulvar, vaginal, anal, orofaringio y otros de cabeza y cuello, y también para prevenir verrugas genitales y lesiones precancerosas de 9 a 45 años, pero la realidad es que está aprobada sin límite de edad en nuestro país, y ahí viene un poco a veces el conflicto de hasta qué edad la aplicamos. Bueno, en este cuadrito, que creo que se ve un poco chico, pero están todos los cánceres asociados al virus del HPV. Saben, esta vacuna contra HPV está en el calendario nacional de vacunación. Los niños y niñas a partir de los 11 años reciben una dosis única. En caso de no haber completado el esquema de vacunación, una única dosis hasta los 20, 2 dosis de 0 a 6 meses, desde los 21 hasta los 26. Entre los 11 y 26 años se encuentra aprobada también para las personas con VIH, no aprobada sino indicada en el calendario de vacunación, personas con VIH, trasplante, lupus, artritis idiopática juvenil, enfermedad inflamatoria intestinal, dermatomiositis y algunas otras enfermedades autoinmunes en plan de recibir drogas inmunosupresoras. Para este grupo de personas hasta los 26 años, de forma gratuita, está la vacuna en el calendario nacional de vacunación, y las personas con inmunocompromiso siempre reciben 3 dosis de vacuna. ¿Qué sucede con las personas mayores de 26 años? La realidad es que también deberían recibir la vacuna, no está de forma gratuita en el sistema público. No hay evidencia tan robusta, la realidad es que con el paso de los años la respuesta inmune va siendo menor a la vacuna, pero igualmente las personas hasta 45 años e incluso más, charlándolo paciente a paciente en el consultorio, deberían recibir o podrían recibir esta vacuna contra HPV. Así que ténganla presente para que sus pacientes, si pueden, la reciban. Digo si pueden porque los mayores de 26 años que tienen que pagarles una vacuna bastante costosa y más las 3 dosis, pero deben recibirla. Un dato importante que creo que no les dije en la diapositiva anterior y corre para cualquier vacuna: los esquemas de vacunación siempre se completan, nunca se reinician, ¿sí? Entonces, si el paciente no cumple con el esquema o de hepatitis B o de HPV, por ejemplo, que son 3 dosis, y recibió 2 y pasó más tiempo del que tenía que pasar para recibir la tercera dosis, se aplica esa tercera dosis pero no se reinicia. Bueno, dicho esto, un punto importante en las personas con inmunocompromiso son sus convivientes o sus contactos cercanos, que deben estar vacunados también para no transmitirle la infección a la persona con inmunocompromiso. Y también recuerden que muchas veces tal vez esta persona no pueda estar vacunada porque está en el periodo muy cercano al postrasplante, por ejemplo, y no está vacunado, entonces vacunar a sus convivientes es una forma de protegerlo. ¿Qué vacunas deben recibir? Influenza y COVID seguro, 100%. Y también esta guía es la única guía que lo nombra, la guía de la ITSA que les hablé previamente. Es la vacuna contra el virus sincicial respiratorio en los convivientes o contactos cercanos de personas con inmunocompromiso que tengan indicación de recibir vacuna contra el virus sincicial. También tienen que recibirla por estar en contacto con personas con inmunocompromiso, ¿sí? Esta es una indicación por ahora solo de la guía de la ITSA. Pronto está a salir la guía de la Sociedad Argentina de Infectología. Vamos a ver qué nombra ahí.
pero bueno, quería que lo sepan también este concepto. Y ahora sí, por último, la coadministración de vacunas. Yo les mostré un montón de vacunas y, claro, imagínense a un paciente que tiene que recibir todo esto. Bueno, todas estas vacunas se pueden coadministrar. Las únicas vacunas que tienen que estar separadas por un mes son las vacunas a virus atenuado, ¿sí? Por ejemplo, dengue y fiebre amarilla. Si yo no las aplico juntas, tengo que esperar un mes para aplicar la otra. El resto de las vacunas se pueden coadministrar, y coadministrar también significa cualquier intervalo de tiempo, ¿sí? Entonces podemos darle a un paciente vacuna antigripal, antineumocóxica, virus incisional respiratorio y herpes zóster en la misma visita si el paciente quiere y si el paciente tiene el dinero para pagarlas. Puede recibirlas, puede recibir antigripal y antineumocóxica, puede recibir hepatitis A y B juntas, incluso hay una vacuna que vienen juntas, hepatitis A y B. Pueden coadministrarse, tengan esto presente porque simplifica los esquemas de vacunación y facilita el cumplimiento de los esquemas de vacunación. Como conclusión, siempre que sea posible, vacunen a los pacientes antes del inicio de la inmunosupresión y estudien a los pacientes previo al inicio de la inmunosupresión. Elijan el momento de menor inmunosupresión para indicarle los esquemas de vacunación, a excepción de la vacuna antigripal, como hablamos durante la charla, y tengan precaución y tómense un minuto más para pensar con las vacunas vivas o atenuadas. Bueno, muchas gracias por su atención, ahí tienen mi email si tienen alguna duda o alguna consulta y espero que les haya servido la clase.